Bueno, buenos días a todos. Tenemos otro encuentro más de estas charlas, de este ciclo, Vivir del Dibujo. Ya conocen cuáles son los temas, las consignas, digamos, para que motiva y justifica este encuentro, en este marco curricular, y tiene que ver con compartir trayectorias, experiencias, producciones y algunos indicadores que forman parte de la matriz de producción expresiva, simbólica, de obra de los que invitamos, y también algunos indicadores que, usados como herramienta, podemos decir, de la gestión de obra. O sea, no solamente algo que tiene que ver con nuestra expertise, digamos, de formación universitaria, nos vincula con la posibilidad de producir imagen y sentido desde la imagen, construir conocimiento desde la imagen, sino también, inevitablemente, tenemos que atravesar cuestiones de gestión de la propia producción. Pese a que estemos de acuerdo o no, digamos, con el tema de que el artista tenga o no que gestionar su propia producción, son realidades que son realidades situadas, digamos, en un contexto, en un país determinado, en un momento determinado, y de ahí pensamos nombres, invitamos a colegas con los cuales, digamos, algunos tenemos una vinculación afectiva, histórica también, en el caso de Rafael Landea, que nos acompaña hoy, que le agradecemos que esté con nosotros, una emoción profunda, digamos, para muchos de nosotros que estamos integrando esta cátedra, porque cruzamos aulas en algún momento, y bueno, después con Rafael hace 30 años, te decía hoy, hace un momento, que más de 30 años que no te veo, digamos. Sí supe de tu trayectoria, y bueno, ahora estamos muy agradecidos de que estés con nosotros para compartir esto, ¿no? Que es como la cocina del hacer eh, y del, y del andar camino, digamos, ¿no es cierto? Así que bueno, gracias Rafael, los invito a todos los chicos que vayan googleándote también, más allá de lo que nosotros estemos compartiendo acá en imágenes. Hay mucho que recorrer de lo que hiciste, y bueno, estábamos hablando también de una trayectoria que abarca caminos tanto desde ilustración, desde el color, desde el mural, desde propuestas escenográficas. Bueno, es muy rica la producción tuya, así que bueno, gracias Rafael, gracias Laura por conectarlo. Va a ser la que va a moderar esta charla, Laura Ponicio, y bueno, dejo acá en manos de ustedes este diálogo. Gracias a todos. Hola compañeros, hola estudiantes. Hola, bueno, presentamos entonces a Rafael, que es dibujante, ilustrador, pintor, escenógrafo, muralista y sobre todo un artista contemporáneo. Cuando me refiero a artista contemporáneo es que combina todas estas maneras de trabajar en su obra. Es también un investigador en la historia del arte, o sea, cada propuesta de él tiene una investigación eh, bastante exhaustiva, porque bueno, la literatura es algo que atraviesa su vida tanto como la plástica. Entonces desde ese lugar es donde lo planteamos también como un artista contemporáneo, que creo que a ustedes les va a aportar mucho desde ese lugar. Leo un pequeño currículum que me pasó, que es muy pequeño. Rafael Landea es licenciado en Artes Plásticas, graduado en la Universidad de La Plata, Argentina. En el año 2011 recibió un subsidio otorgado por San Francisco Arts Commission para la producción de la instalación Mapas del Silencio, que se exhibió en el Museum of Art, Science y Human Perception, que luego formó parte de los proyectos promocionados por Our Radar Creativo New York. También se expuso en el Museo de Arte y Memoria de La Plata esa muestra. Algunas exhibiciones individuales incluyen Grace Cathedral Gallery 1055, San Francisco, Museo Malvinas, Expredio de la ESMA, Museo de Arte y Memoria La Plata, Argentina, Galería Archimboldo en Buenos Aires, Argentina,
Algunas de las más destacadas exhibiciones colectivas incluyen performance en Heart Design y Glassdoor Gallery en San Francisco. Sus trabajos están incluidos en colecciones públicas y privadas y han sido exhibidos en varios países, incluyendo Estados Unidos, Italia, País Vasco, Chile, Brasil y Cuba. También trabajó en ilustraciones para diversos medios, como Anfibia, Malicia Editorial. Hizo diseño de escenografía para grupos independientes y realización de escenografía para producciones comerciales, cine y publicidad. Como muralista, su último trabajo fue subvencionado por Artery Project en la ciudad de San Francisco. También trabajó en los últimos 2 años en colaboraciones en Torino y Génova, Italia. En 2017 presentó 1930, instalación en el Museo del Holocausto en Buenos Aires, y realizó 2 murales en la ciudad de La Plata, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata y en la Biblioteca del Colegio de Abogados de La Plata también. Bueno, eso es más o menos un resumen muy resumido, les voy a decir. Bueno, y después yo iniciaría entonces una pregunta, Rafa, ¿cómo fue tu formación como artista plástico, tu primera formación, quiero decir, cuándo arrancaste de la facultad o qué te aportó la facultad? Bueno, como que empieces vos con tu charla. Bueno, gracias a todos, Hugo, por las palabras tuyas y las tuyas, Laura, gracias por invitarme. Y bueno, nada, mi experiencia, yo siempre, digamos, un poco como altos y bajos en la relación. Hay algo, quizás lo más interesante es que de alguna manera u otra, con trabajos más o menos cercanos a lo que yo hago, tengo 57 y el trabajo artístico sigue siendo como el centro de mi vida, cuando no siempre he podido vivir de eso, no siempre todo fue así tan glamoroso como parece en un currículum, pero quizás el logro mayor es ese. Entonces, en esa cadena, la facultad ocupa un espacio muy importante que fue, digamos, como internamente decirme a mí mismo, sí, esto es lo que yo quiero hacer, darme como situarme en un lugar, decidirme finalmente que eso que yo hacía desde chiquito, en lo que no era para nada talentoso, y mucho menos lo fui como estudiante en la facultad, tampoco, digamos, no tenía el don divino, pero quizás la facultad lo terminó como de cimentar. Para mí fue muy interesante, yo soy tipo más de oficio, más de hacer con mis manos, y sin embargo en la facultad quizás hasta como me iba mejor como estudiante, tenía una curiosidad mayor en materias teóricas, por ejemplo, porque era un queso en el taller. Imaginemos, chicos que están escuchando, talleres de hace muchos años, donde eran mucho más rígidos, digamos, que por ahí experiencias que pueden tener ustedes ahora. Pero fue como una especie de visión de 360 grados, de conocer gente que estaba en la facultad por distintas razones. Cursé también en un tiempo muy interesante porque fue el final de la dictadura y comienzo de la democracia, entonces venía gente de otras edades. Yo entré muy chiquito a la facultad y tenía compañeros que eran mucho más grandes que yo. Además de haber nacido en esta ciudad, entonces no tenía mucho contacto con gente de otro lado, y venían todos chicos del interior que eran los que, no había tantos de otros países en ese momento, pero siempre era más interesante que tener un platense que vivía en la esquina de mi casa, y me abrió la cabeza muchísimo. Eso me enseña muchísimo, porque también creo que, viste, a veces no es alguien que viene de, qué sé yo, nada, un lugar súper copado, súper, no sé, vine a estudiar desde París o vengo de Tres Arroyos. Para mí era lo mismo, digamos, me abría la cabeza de un modo diferente cuando tenía un compañero que venía de algún pueblo del país y me mostraba otras realidades. Y bueno, qué sé yo, más que nada es eso, creo que cimentó eso. Hay algo que tengo que decir siempre, porque es casi como un rito, que es que empecé a dibujar cuando era chiquito como
para ayudarme como a estar en el mundo, por caerle simpático a mis compañeros, para que no me hagan bullying, para todo ese tipo de cosas. Entonces yo era el pibe que yo hacía caricaturas de los profesores y no sé qué, y entonces caía bien a los compañeros, y desde ahí entonces fue una especie de cosa que me acompañó siempre. Después fui a la Escuela de Educación Estética, esas escuelas que algunos conocerán que hay. Cuando era chiquito fui ahí, y eso me hizo mucho bien. En cualquier momento donde no estaba en una institución tan así como era en la escuela o el colegio secundario, yo florecía, y en la Facultad de Bellas Artes florecí por el simple hecho de estar como en otro entorno, con otra gente, como mucho más suelto. Para darles una idea, en los años de la dictadura en el Colegio Nacional a donde yo fui, de todos los talleres extracurriculares que había, que era un colegio muy interesante y tenía un montón de talleres, qué sé yo, de teatro, de plástica, de lo que fuese, los milicos dejaron el taller de taxidermia, nada más. Imagínense qué siniestro que era el entorno. Lo único que podías hacer fuera de las clases del currículum era abrir bichos muertos. Así que, sin decir nada malo de la taxidermia, porque les encanta a todos la taxidermia, pero bueno, era un poquito siniestro. Y en la facultad, un caminito que hice poquito después, cuando yo hice la licenciatura en Artes Plásticas en Pintura, pero un caminito que hice un par de años fue escenografía. Porque yo ya había empezado a trabajar con grupos independientes de teatro de La Plata haciendo escenografía. Y eso también fue muy lindo. El taller de escenografía de esos años para mí fue muy lindo porque me metió un poco más la narrativa que a mí me encanta la literatura, el cine, el teatro. Entonces metió eso con la imagen. Y eso a mí me encantó. La investigación, digamos, bueno. No sé si contesté algo de lo que me preguntaste, Laura. Sí, está bárbaro, está bárbaro. Bueno, ¿y cómo arrancás con las exposiciones, por ejemplo, con la gesta? ¿Contá algo de la gesta? La gesta fue mi trabajo de tesis, yo recién cuando empezamos a hacer en pintura, digamos, el último año, trabajo personal, ahí fue la primera vez como que tuve más, digamos, como que me sentí más cómodo en la facultad pintando, porque yo empezaba a pintar afuera, pero no había hecho una muestra ni nada, y ahí sí, hice unos trabajos sobre Oliverio Girondo, sobre unos versos de él. Ese es como el que considero yo mi primer trabajo, que tenía como algo, como una especie de investigación, es una mancha abstracta, y ahí empezaba a encontrar la figura, y qué sé yo, y con el trabajo de Oliverio Girondo. Pero después la tesis fue hecha sobre una historia que en ese caso no era ficción o historia concretamente, pero sí era como una excusa de algo. Hice un trabajo sobre la catedral, que en aquel momento no tenía las torres, y bueno, era un trabajo de toda una comunidad se juntaba y ascendía ese edificio, y le armaba unas torres de papel y de tela y de vinitos, ¿cómo se llaman? De los envases de Tetrabric, qué sé yo, y con eso como culminaban algo. Era por ahí toda una metáfora de la idea de una arquitectura neogótica acá en el medio de la Pampa, en una ciudad creada toda la europea, bueno, que por alguna razón que era como muy simbólica, no se podía terminar. Eso quizás era lo que más me interesó. Era como decir, bueno, los cimientos no van a resistir. Y bueno, lo que no resistía por ahí eran los cimientos de una cosa, digamos, de ese invento que era todo el país, no solo la ciudad de La Plata, digamos, el concepto de nación a imagen y semejanza del europeo. Entonces era una catedral neogótica de ladrillos, que quedó con los ladrillos expuestos porque tampoco la podían revocar, qué sé yo. Entonces, bueno, la idea de terminarla, que toda una comunidad la culmine de una manera muy peculiar, con elementos propios, bueno, eso.
Entonces Y era como también, un proyecto ascendente. ¿Cómo? y también darle como una significación a la ciudad de La Plata, y, ¿no? Sí, sí, porque yo sentía, digamos, es el lugar donde yo nací y todo eso pasó una noche que... yo no soy católico, yo soy ateo rabioso, y una vez me acuerdo que pasaba por la plaza y había tanta niebla que la catedral no estaba, no se veía directamente, no se veía. Bueno, y ahí yo pensaba, digo, bueno, a ver, qué sé yo necesito que esté la catedral, y no por una cuestión simbólica, digamos, religiosa, pero si no estaba, me faltaba. Y eso, bueno, sí, es por haber nacido en La Plata, porque es un cuadrado y en el medio del cuadrado está la plaza, y en la punta de la plaza está la catedral, con todas las cosas que significa, en las que estoy en desacuerdo, no comulgo. Sin embargo, ese resultado arquitectónico me era necesario, porque estuvo ahí desde que yo nací. Digo, no comulgo en cuanto a lo religioso, y no comulgo en que la idea de la plaza con el Estado y la Iglesia, uno enfrentado al otro, digamos, no comulgo con nada de eso, pero bueno, qué sé yo. Y fue un proceso muy lindo, porque yo me fui, en ese momento no podías entrar a la catedral, así que me fui a hablar con un cura, me colgué una cruz para quedarle más simpático, para que me dejaran entrar, me dejaron ir con los chicos que cambiaban las luces arriba de las naves. Entonces saqué un montón de fotos, y sobre esas fotos, proyectando esas fotos, bueno, por ahí desarmándolas un poco, haciéndolas más un poco ojo de pez, pude, digamos, creé esta situación ascendente, y es otra cosa, también inauguré una forma de trabajar que era investigar sobre algo, meterme en ese mundo de la ciudad de La Plata, y Dardo Roche, los masones, y qué sé yo, leía todas esas cosas, y también, que es algo que a mí me gusta, que se extiende en el tiempo, digamos. Yo no disfruto mucho lo inmediato, de que hice un rayón y ya está. Me gusta quedarme sobre la tela. Entonces esto estuvo mucho tiempo, entonces estuve mucho tiempo trabajando en esto, un año y medio, 2, no sé, porque bueno, trabajaba, estudiaba, hacía un montón de otras cosas. Y entonces, en ese tiempo, por ejemplo, el cuadro número 6, todos los personajes tienen una cosita de luto ahí, y fue porque, bueno, la realidad medio que invadía el trabajo que yo estaba haciendo. Fue cuando Menem hizo el indulto para todos los militares, hubo un indulto en ese momento general, y bueno, yo estaba pintando eso, entonces les agregué eso, como que pasaban pequeños detalles que por ahí, nada, lo sé yo solo, pero forman parte del tiempo transcurrido en el hacer de eso. Rafa, y entonces, y después, ¿cómo seguís? Porque ahí ya empiezan también los murales, algunos murales, y Claro, después el bueno, trabajo más... Ajá. ahí sucede algo que es quizás lo más interesante de mi recorrido posterior, digamos, como el germen de mi recorrido posterior, que es: yo hice una muestra en la República de los Niños de esos cuadros de Liberio Girondo, justamente, y yo era guía de la República de los Niños. ¿Quién es guía de la República de los Niños? Durante la semana no iba nadie, un frío, invierno, nada, y estaba yo, y había una muestra arriba de muchos pintores platenses así, digamos, renombrados, copados, no sé, ahora no, Alzugaray, Berlusconi, y a mí me metieron ahí porque era empleado, porque no era por otra cosa. Y bueno, y ahí estaba. Y ahí lo vi a un director de teatro de la ciudad, porque tampoco sé por qué, porque yo tenía un novio que trabajaba con él, entonces el director fue a verlo por eso, es decir, todo pasa como por casualidad. Y entonces, no sé, qué pensó que tenía algo de escenográfico, y entonces ahí participé en la primera obra, de Omar Sánchez, que es un director, que creo que Omar ahora es el director de la Escuela de Teatro, me parece. Y bueno, y tenían un grupo que se llamaba Mala Junta, con el que hicimos varias obras. Entonces, desde la pintura, desde algo muy plano, como la primera obra tenía mucho que ver con cómic, tenía toda una imagen de cómics, y era como plana, bastante plana, no era tanto trabajar el espacio.
para lo que yo era un boludo atómico, porque no tenía ninguna experiencia de nada, digamos, pero bueno, con imágenes sí, entonces empecé a trabajar en eso. Y también surgió un primer mural que quedaba en 2 y 38, había un taller de un escultor que se llamaba Arauz, ¿cómo se llama? Enrique Arauz, creo que se llamaba. Arauz, sí. Sí, y se llamaba El Ángel de la Fragua, había un tallercito ahí, hicieron una invitación para unas paredes, para pintar unas paredes, y ahí hice mi primer mural. Horroroso. Que ya usabas bastante dibujo en esos primeros murales. Sí, pero sí, era una cosa... No, digo porque tu obra tiene una impronta de dibujo importante también. Justo lo que estamos viendo ahora es más pintura, pero esa primera época... Oh, sí, totalmente dibujo. Yo era un queso para pintura, no sabía todo esto, por ejemplo, este trabajo del que hablábamos, de la gesta, lo de la catedral, era dibujo, tinta y lápiz. Sin la línea me pierdo como nadando en el mar, no entendí. Y sigue siendo igual, aunque haya trabajos que parecen un poco más generados desde la factura, así del color y qué sé yo. Yo pienso en líneas, si no, nada, me pierdo. Digamos, me parece divino ser, no sé, Jackson Pollock, pero no. Hasta en el taller puede ser un caos, pero por ejemplo yo tengo que ver los rincones, que el rincón esté limpio, entonces veo la línea del zócalo y el rincón, pero lo demás puede ser caos, pero saber dónde estoy, tener como un espacio, sí. Bueno, y el primer mural, un poco más, ese primero era feo, pero como no les puedo decir, pero después hubo otro, sí, organizado por Cultura de la municipalidad, que me ganó un premio, que me lo dio Carpani, y mi mamá lo tiene todavía guardado. Ese sí, era todo línea, así, rabiosa, expresionista. Sí. Bueno, lo que decía de esta cosa de caminar por otros lados que no eran exclusivamente la pintura, las artes visuales así per se, a mí me ayudó muchísimo el teatro. Después trabajé, por ejemplo, había una compañía de títeres de la universidad, una chica con la que yo vivía hacía títeres, y entonces yo hacía la escenografía de los títeres, y después se creó una compañía de la universidad de titiriteros. Y por ejemplo, en eso nos dieron un premio con eso, de un concurso que se hacía en ese tiempo de Coca-Cola en Buenos Aires, bueno, y hacías la obra en un superteatro. Y después a todo el que había participado en eso te invitaban a una muestra, por ejemplo, en Recoleta. Entonces ahí yo iba a ellos y les decía, bueno, mira, me dieron un premio ustedes por la escenografía de una obra de títeres, pero yo tengo estas pinturas, no puedo mostrar esto en vez de eso, bueno. Y ahí los convencí, entonces llegando desde un lado que era la escenografía y de títeres, qué sé yo, que fue toda una experiencia, porque yo no entendía nada de eso, pero bueno, iba aprendiendo en el camino, de pronto se cruzaba con eso y pude tener, por ejemplo, esa tesis la pude mostrar en el Centro Recoleta, así a full, con un video, con una super pared, todo que si no hubiera conseguido. Digamos, creo que lo interesante de esta anécdota que cuento es que a veces los caminos no son tan lineales, que si estás en movimiento, digamos, inclusive por otros lados podés llegar a cosas, que yo no sé si hubiera ido al Centro Cultural y les hubiera golpeado la puerta y decirles, hola, soy Rafael, quiero mostrar esto, no me hubieran dado bola. Pero... Hago una pregunta. Sí. Hola. Sí, Esto escucho. se me trabó, ahí está. Te escuchaba y más o menos como me respondiste. En tu camino, en tu crecimiento como artista, ¿descubriste por ahí cosas que no sabías que existían? No, sí, todo el tiempo. Porque, por ejemplo, a mí, yo soy de Ecuador, yo allá estudiaba artes visuales en una universidad y como que no me encajaba tanto. Hasta que hubo un momento en que los de cine me dijeron necesitábamos dirección de arte y yo no sabía que existía eso. Entonces
investigué, yo venía acá a Argentina a la carrera de audiovisuales porque vi ahí la materia de dirección de arte, pero nunca supe que existía la carrera de escenografía en sí. Pero eso, a eso lo te preguntaba, Sí, yo sí, iba sí, a las totalmente. visuales y terminé en las plásticas y eso fue muy bonito. Sí, 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 no, genial lo que decís y me sigue pasando, digamos, al día de hoy, por ejemplo, yo ahora presenté un proyecto para algo que nunca había escuchado, pero que me pareció muy interesante. Es bueno, es como una agencia de gobierno, no es un ministerio, pero es en California. Y entonces es la Agencia de Recursos Naturales de California. Entonces ponen un edificio público nuevo, ¿verdad? Y disponen hacen concursos para arte público. Lo que hay es escultura, murales, qué sé yo. Y uno de ellos es una pared que ellos le llaman media wall, que es como para proyectar imagen. Y es súper abierto ponerle eso. Entonces es más que nada hecho para gente que filma, para gente de cine. Pero lo abrieron, lo extendieron más, yo me metí en algunas charlas, así que dieron para explicar de qué venía la cosa, y lo que hacen es que compran la obra digital, literalmente, digamos, así como le pagarían a un artista por hacer un mural o por poner una escultura, compran, digamos, ellos tienen un presupuesto X, vos le pones el precio a lo que haces, y después, ahora estoy en la segunda ronda, si lo gano les cuento. Pero bueno, eso por ejemplo es totalmente nuevo para mí. Yo he hecho murales montones, pero este es un mural en movimiento digital, es decir, lo que yo entrego como obra es un producto digital, es para una pared que está semi adentro, semi afuera, de 10 metros de altura, y entonces yo, por ejemplo, como que eligen 5 trabajos o 10, no sé, y los proyectan en loop ahí. Digo, por estas de las cosas nuevas que uno se va encontrando en el camino, digamos, tengo esta edad y sigo encontrándome cosas nuevas y lanzándome. Esta cuestión de al momento de poner precio a nuestro trabajo, ¿en algún momento se te complicó? En todos. Porque a veces uno dice, no, por ahí no vale tanto, y cuando comparas, no, sí, sí vale. Y es como que a mí me pasa. En todos los momentos. Es difícil buscar, no Sí. sé, Creo que algo solo los artistas, digamos, los artistas plásticos que por ahí hacen una carrera, digamos, concretamente, digamos, en el mercado del arte, que tienen una galería que los representa, que van a bienales, bueno, todo eso, que yo no he participado, porque no supe ni cómo, digamos, me hubiera gustado participar y ver después si me gustaba o no me gustaba, pero creo que solo ello por ahí en esa situación existe, porque ya, digamos, pasa a tener, digamos, el nombre de un artista cierto valor y es un registro, digamos, entras como en un mercado. Si no, todo lo demás para mí ha sido siempre de acuerdo a la situación y el lugar en donde esté, y el deseo que yo tenga de hacer eso. Digamos, más allá de vivir o no vivir del arte, digamos, hay cosas que definitivamente, aunque yo en momentos de la vida donde no haya tenido un peso, yo las voy a hacer igual porque me fascina hacer eso. Por ejemplo, ahora yo hice ilustraciones para medios de acá, por ejemplo, de Argentina, y yo, bueno, obviamente, como sabemos, con la diferencia del dólar y el peso, viviendo allá, se imaginan que mucho no hago con lo que me puede pagar una editorial independiente acá por una ilustración. Pero cuando el tema, cuando algo te atrae mucho, lo haces igual, y eso entonces es un valor, qué sé yo, es muy relativo, es muy relativo. Hola. Pero Sí. después... Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando me llamo. Te quería hacer una pregunta. Vos hablaste, primero quería comentar, vos hablaste de un primer mural que era horrible. Sí. Y te digo que si tuvieras una foto y pudieras compartirlo sería hermoso. Porque cuando uno ve a los grandes, a gente que hizo mucho y que hace mucho, fallar en esos comienzos, se dice, bueno, mirá, él igual llegó, porque uno
tiende a verlos, a idealizar a los artistas, ¿no? Claro. Y Pues si encuentro me una llamó- foto, se las paso. Bueno, y me gustó mucho, vos dijiste, si uno sigue en movimiento, las cosas van sucediendo, mientras vos te mantenés en movimiento. ¿Te resulta fácil mantenerte en movimiento o es un trabajo también estar siempre en movimiento para que las cosas pasen? Sí. No, a mí no me resulta difícil estar en movimiento, pero me resulta difícil a veces sí interactuar con el mundo. Digamos. Soy bastante introvertido y soy bastante ermitaño, entonces en eso sí, ese movimiento de estar en contacto con el mundo, presentarme a concursos, qué sé yo, no sé. Sí, hay cosas que me cuestan muchísimo en eso. No estar en movimiento de creativo yo, no porque vivo como imaginando cosas, porque, por ejemplo, qué sé yo, forma parte de mi vida, me ayuda, no es, uy, estoy poseído por el arte, no sé qué, pero, qué sé yo, para irme a dormir, cuando me duermo, mi manera de irme a dormir es pensar en el cuadro que estoy haciendo, o en el que quiero hacer, o en el proyecto en el que estoy, y ahí me voy durmiendo tranquilo. Si no me dormiría intranquilo, no me dormiría. No sé qué hay que tomar pastillas. Sí, Rafa, y la presentación para pedir subsidios y eso, ¿cómo funciona? Ajá. Tengo hola, ¿puedo hacer una pregunta? Buen día, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Yo quería preguntar, a la hora de ilustrar, ¿cómo haces la búsqueda de relación entre la palabra y la imagen? Digamos, ¿cómo haces para ponerle imagen a ese texto que a vos te dan? Ay, qué pregunta. ¿Qué pregunta? Lo más difícil es cosas que no tengan nada que ver con uno. Entonces ahí es más como un juego intelectual de decir, a ver, ¿cómo puedo hacer algo que diga algo si yo no tengo nada que ver con esto? No, digamos. Ahora, si es algo que tiene que ver con vos, por ejemplo, un trabajo que hice ahora era sobre teatro en pandemia. Y publicaron un montón de ensayos de gente que escribió sobre qué pasó con el teatro durante la pandemia. Entonces, bueno, ahí tenían millones de cosas, y hubo ideas, y los que me llamaron tenían ideas divinas. Por ejemplo, trabajé sobre una idea de ellos que decía, algunos de los que escribió ensayos decían, bueno, es como haber tirado una moneda al aire que está dando vueltas, quizás esto funciona para el teatro y para todo lo demás, ¿qué va a pasar después de esta pandemia? Está dando vueltas en el aire y tenemos la posibilidad de que caiga del otro lado por primera vez, en vez de que vuelva a caer del mismo lado y volvamos todos al mismo lugar. Entonces, bueno, trabajé con esa idea de una plataforma, que en este caso era La Moneda, una plataforma teatral circular, con todas las imágenes que están arriba y abajo, es decir, la imagen la podés ver de los dos lados, que yo, bueno, eso me fascinó, puse todas cosas de teatro, no tuve que nada, me volaban ideas. Pero me ha pasado, qué sé yo, hice ilustraciones no sé si se acuerdan, es más, cuando me lo pidieron yo no sabía quién era, porque vivo medio en una burbuja, había un flaco hace, no sé, 5 años que le decían el gigoló, que fue una especie de boludo que no sé qué, estafaba a mujer, no sé qué hizo. Bueno, tenía que hacer una imagen del gigoló, ¿viste? Eso fue como dificilísimo. O qué sé yo, no sé, sí, o de Bilardo, por ejemplo, eso fue un poco más fácil, pero bueno. Sí, Claro, pero a la vez... porque qué difícil, no digo, como qué difícil no caer en la literalidad, ¿no? Porque si el texto habla, no sé, de un jarrón, porque como que hay dos caminos, dibujar un jarrón o darle otra vuelta quizá más poética, ¿no? Sí, yo creo que ¿cómo te llamas? Manuela. Manuela, sí, digamos, es una pregunta que sería mucho más lindo contestarla, digamos, no sé, no me da el bocho para decirte las cosas que sé que están ahí, pero no las puedo articular, porque sí, es muy importante, sobre todo cuando no surge de vos.
digamos, ese ejemplo que das del jarrón, sí, es donde empieza todo, donde empieza todo. ¿Qué voy a hacer para no dibujar el jarrón? Hay una cosa en general que yo, así como hoy decía que el tiempo a mí me hace bien, ¿no? A mí, mi experiencia personal, el tiempo de estar en un proyecto, yo valoro ese tiempo y soy bastante crítico de lo que yo llamo, pero no sé si se entiende del todo, pero la idea ingeniosa. La idea ingeniosa, original, rápida, decir, uy, hago esto, que wow, qué cancherito que soy, qué sé yo. A mí me parece que a veces necesita tiempo y decantar un toque para ver qué haces con ese jarrón, digamos. Darle vueltas y pensar en otra cosa y ver qué entra en la cabeza, pero vivir en el mundo jarrón un par de días a ver qué pasa. Qué sé yo, no sé, eso de la idea ingeniosa yo lo veo bastante. Ahora que uno está, digamos, expuesto a las redes, por ejemplo, que ves el trabajo de artistas, que ves millones de cosas. Por ejemplo, para mí Instagram es bárbaro. Para mí Instagram habría que usarlo todos como una especie de bitácora de tu trabajo, de todo, de tu taller, de tus bocetos, de que esté todo ahí. Es más, después respondiendo a tu pregunta, Laura, de los subsidios, eso tiene que ver, lo que digo de Instagram. Instagram o cualquier plataforma, no sé, la más popular hoy, mañana será otra. Pero a la vez uno ve constantemente, y es como muchísima la cantidad de información, y creo que es eso, ¿viste? Que decís, uy, hay 500.000 millones de monos con ideas como eso, por ahí ideas ingeniosas, interesantes, qué sé yo, flashy, dicen en inglés. ¡Wow! Bueno, pasando de Manuel a Laura, eso de los subsidios, por ejemplo, para mí fue como casi la mejor manera, viviendo en Estados Unidos, más que salones y eso, subsidios, que es presentar un proyecto y que te den, digamos, una plata para bancar la producción de ese proyecto. El proyecto puede estar a veces comenzado o no, puede nacer desde cero. Esos subsidios al arte, digamos, son gubernamentales, que también varían, ¿no? Como acá, como si fuera municipal, provincial, nacional, y privados. También hay algo ahí que es como, siendo medio mala onda, diría, como es la tiranía de las causas justas, porque a veces es como que para tener esos subsidios tenés que, digamos, realmente interpelar algunas cuestiones, digamos, a algunas comunidades. Entonces, generalmente es, qué sé yo, nada, cualquier cuestión, digamos, en la que uno puede acordar, pero bueno, si tu proyecto va en ese carril, por ejemplo, este trabajo que les contaba de la Agencia de Recursos Naturales, bajo la Agencia de Recursos Naturales hay un montón de otras cosas, parques nacionales, los ríos, todo el tema de los ríos, reservas ya dicen Native American, como pueblos originarios. Entonces, bueno, tenés que ponerte como en un tema. Digamos, eso es algo que pasa también en esos subsidios. Como que siempre, yo veo que siempre de algún lado te empujan un poco. Digamos, no hacer las producciones que ellos están buscando de algún modo. Y un poco, porque es como decir, no te vamos a dar plata para que vos generes un producto que no le interesa a nadie, porque, qué sé yo, no sé. Pero a mí me parece que, pero igual, digamos, es una de algún modo siempre está. ¿Cómo? Claro. No, que es una forma de inclusión también en el medio, que uno sabe hacer.
Sí, y eso, qué sé yo, hay otra parte de todo esto que por ahí no nombré todavía, pero que yo tengo, que es la idea del oficio. Yo, además de todo, soy un dibujante y un pintor como un carpintero, digamos. He usado eso que aprendí para ganarme la vida, es decir, he hecho murales horrorosos porque me lo pagaba un señor, no sé, con una casa en Punta del Este o en San Francisco, murales adentro de una casa, esos Trompe-l'œil, qué sé yo, esas cosas. He hecho murales, bueno, Laura sabe eso, para millones de obras de teatro comerciales, algunas obras pedorras, y digamos, como que siempre hay algo. Digamos, es parte de la interacción, y por ahí tiene que ver con esto del jarrón que decía Manuela, qué sé yo. Digamos, yo no sé si será porque trabajo como en temas, como que investigo algo, pero ponele, pequeña digresión acá. El trabajo en el que estoy ahora es un trabajo sobre Veronese, pintor veneciano, siglo XVI. Bueno, a él lo llama la Inquisición y le critican, digamos, bueno, en ese momento la Inquisición quemaba gente viva, no era pavada, y lo llaman y le critican un trabajo, una versión de una última cena que había hecho, y bueno, y está toda la transcripción del juicio, que es genial, y Veronese es como una estrella total, porque les termina diciendo, bueno, puse esto porque necesitaba un verde a la derecha, o los pintores nos tomamos licencias como los borrachos y los locos, o dice cosas que lo adorás. Pues decís, pero Dios mío, este hombre le está diciendo esto a estas bestias que andan quemando gente por ahí. Pero después, bueno, me puse a leer millones de cosas, me leí cosas en italiano que no hablo italiano ni leo, pero me las leí igual, no me pregunten cómo. Y bueno... Y documentos, y buscaste documentos, sí, y una actas tesis, de me mandaron una juicio. tesis, le pedí una tesis de hinchapelota, porque nada, de una universidad veneciana, me la mandaron, escaneada, bueno, les mentía, como que yo estoy acá, no sé qué, investigando. Y bueno, empezás a mirar eso, por ejemplo, y decís, bueno, a ver, resultó que Veronese era un cheto bárbaro, que tenía un tremendo estudio en Venecia, que era dueño de un montón de tierras alrededor, que por todo este era nuestro héroe, y después por el otro lado estaba la iglesia que... ¿Por qué le pedían esto a Veronese en ese momento si había hecho un trabajo anterior, las bodas de Caná, que era igual y nadie le había dicho nada? Bueno, quilombos políticos de la iglesia, que los dominicos se peleaban con los franciscanos, con no sé qué, entonces querían hacerse más los estrictos y entonces lo apretaban a él, qué sé yo. En el medio de todas estas pujas del artista y del poder que lo llama a trabajar y qué sé yo, bueno, en el medio de todo eso sale la obra. Digamos. Y yo creo que no es tan distinto. Inclusive cuando uno va a una pared en un barrio a poner tu mural con una propuesta política, bla, 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 igualmente ahí parte de todo un juego de fuerzas y de ideas y de cuestiones. Digamos, ¿dónde pones ese mural? ¿No? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Con quiénes lo estás haciendo? Qué sé yo, no sé, para mí fue muy lindo la experiencia de meterme en esto, aunque parezca traído de los pelos, siglo XVI, Venecia, pero fue linda la experiencia de ver cómo las cosas eran un poco más complejas de lo que se veía en la superficie. O sea que cuando vos salís a la sociedad, no hay forma de no estar situado, de no estar rodeado por las fuerzas. Yo me imagino que uno pinta un mural y hasta los vecinos que vienen a mirar están interactuando con vos, ¿no? Ah, sí, claro, sí. Porque Un mural que todavía está, que hicimos en los 90, un grupo de gente en San Telmo, del tango, que yo, la ciudad de Buenos Aires lo pagaba, nuevamente había un tema, San Telmo, tango, y ahí, por ejemplo, estábamos haciendo, era donde estaba el bar, ¿cómo se llama el bar de la película de Solanas? El bar que está ahí, el Faro. Unión. ¿Cómo? Unión, Sur. Unión. Unión, claro. Unión. Unión. Y entonces, bueno,
Entonces nosotros, bueno, acá era el lugar original del Bar Unión, vamos a poner acá una vitrola con cosas, Bar Unión. Y vino un viejo del barrio y nos dijo, no se llamaba Bar Unión. Se llamaba Bar Los Dos Pianitos, porque había un piano. Almacén, el viejo almacén, mira, ahí está, el viejo almacén. Sí, ese es. Claro, está enfrente del viejo almacén. Mira qué bien, Pablo, agarró justo. Bueno, ¿ves esa vitrola que está ahí? Entonces, bueno, después tenía un disco y bueno, por ejemplo, ahí le cambiamos, le pusimos Los Dos Pianitos porque éramos una manga de ignorantes que no habíamos puesto, no sé, lo primero que encontramos, este era el bar, estaba acá, lo pusimos y ya está, y los vecinos nos enseñaron. Hay que escuchar también, ¿no? Digamos, por ahí no todos se escuchan, pero sí, tal cual lo que decís, estás en un juego de cuestiones, a veces son más sonzas, más puercas, más feas, qué sé yo, no sé, como es eso, digamos, de hacer un mural para una casa de un tipo en Punta del Este, y a veces son mucho más interesantes y uno aprende un montón, qué sé yo. Pero no sé, esa idea del purismo así, no la veo yo. No es posible el purismo. Digamos, si salís de tu estudio ya no hay posibilidad de purismo, ¿no? Me quedé con la frase que dijiste, la tiranía de las causas justas, y cómo la oportunidad de pintar sobre algo que a vos mismo te parece una causa justa, pero que a la vez es una condición. Vos no podés pintar de lo que querés, te ves influenciado incluso por la moda de lo políticamente correcto. Eso nos pasa a nosotros en la facultad también. Hay temas como alumnos que sabemos que garpan. Y vos querés hacer un trabajo práctico, no hay plata, pero hay nota, ponele. No es difícil, siempre estás cruzado por fuerzas, ¿no? Yo, en cuanto a eso, no sé, digamos, en la facultad, no sé, yo fui ayudante ahora unos años y qué sé yo no viví eso particularmente, pero también eran murales que tenían que ver con el lugar donde se hacían, eso sí, pero porque es, digamos, yo acuerdo en eso, no voy a una escuela a pintarles, qué sé yo, no sé, cuerpos despedazados de la guerra civil, no sé qué, pero digo, los de Goya, ese tipo de cosas. Pero yo lo que digo es que es un juego de cuestiones, es decir, yo hago trabajos que son totalmente míos y sé que van a ser escuchados en algunos lugares y no van a ser escuchados en otros, simplemente. Ahora, el deseo es el deseo y eso existe y digamos, estamos condicionados por nuestro tiempo, por qué sé yo, pero simplemente, qué sé yo, no sé, por ejemplo, este trabajo de Veronese, yo no sé quién me va a dar bola con eso, y yo lo hago igual, lo hago y lo termino, y lo completo, y para mí hay un valor en eso, qué sé yo. Creo que a lo que me refería con eso de las causas justas es, por ejemplo, si yo hago un trabajo para este mural digital, bueno, inevitablemente, si son los recursos naturales, voy a tener que hablar del calentamiento global y de un montón de cosas. Puedo no hablar de eso, simplemente que ese no va a ser el foro a donde lo voy a presentar. Rafa, perdón. Laurel quería hacer una pregunta, no sé si todavía... Bien, ahí está. Sí, por favor. Perdón, y después tengo algunas en el chat también para hacer, después de Laurel. Dale. Bueno, buenas, Rafa. Hola. Yo tengo una pregunta porque a mí me interesa mucho saber qué le dirías o qué consejo nos darías a las personas que trabajamos al exterior viviendo acá en Argentina. Porque yo hago trabajo de ilustración y de escritura para el exterior y, digamos, cómo nos desenvolvemos en ese ámbito. ¿Qué nos dirías? Primero, hay algo que dije, tengo que decir sí o sí en esta charla, y creo que en algo
le pega a tu pregunta, Laurel. Laurel, ¿no? Sí. Que es, yo me fui a vivir a otro país, ya grande, no sé qué edad tenía, pero ya era grande, digamos, ya tenía como una carrera hecha, qué sé yo. Carrera, me refiero a que, bueno, pintaba, mostraba, trabajaba de eso. Y hay una cosa que yo digo siempre, yo llegué allá con el título de la Facultad de Bellas Artes, por la que, como sabemos, no pagamos un peso, digamos, es libre, laica y gratuita, y allá lo validé y es un MFA, se llama Masters in Fine Arts. Entonces, así de la nada, sin haber pagado, no sé, más o menos pagarán entre $50.000 por año, con unas deudas que los dejan hasta acá, qué sé yo, resultó que llegaba de la Universidad Argentina y tuve un máster, que me sirvió muchísimo. Inclusive para, digamos, tuve trabajos de variada índole allá, muchos muy... ¿Dónde validaste eso muy, para tener un máster ya, por favor? muy poco, muy poco glamorosos algunos trabajos, pero inclusive para eso, digamos, en cualquier lugar, miren cuál es tu nivel de educación, hasta digamos, eso es muy valorable, es increíble, ya no lo pueden creer, y eso es algo importantísimo, creo, para todos los que estén estudiando, sean argentinos o sean de otro lado. Una cosa que me ponía acá de los consejos de viejo, que yo creo que también, ahora, sobre todo, bueno, hace varios años, pero también expandirse a cosas, sin temor, expandirse a cosas que sean internacionales, buscar cosas que sean también fuera de qué sé yo, de las cosas más cercanas. No sé cuáles serán ahora, cuando yo estaba allá, era el Salón Provincial, el Salón Nacional, el Fondo Nacional de las Artes, ¿cuál era? Fundación Antorchas, o qué sé yo, la Beca Cuitca, no sé. Pero digo, buscar cosas, porque hay cosas abiertas de modo internacional, y cualquier exposición que no sea, cualquier cosa que te saca de tu minicírculo, siempre aprendes. Aunque el otro minicírculo sea un horror, no importa, pero fuiste, los miraste, viste de qué se trata, tocaste, saliste, qué sé yo, pero yo creo que se aprende siempre. Se aprende siempre del otro que viene de otro lado con otras cosas en la cabeza. Y yo veo eso todo el tiempo, siempre veo cosas allá que por ahí son abiertas a internacional o qué sé yo, y se las mando a gente que conozco porque, aunque sean experiencias que no vas a vivir de eso, pero por ejemplo, que yo en la ciudad de Oakland, del otro lado de San Francisco, hay allá hace años, hay una pared donde proyectan mini cortos sin sonido. Bueno, y se juntan ahí, bueno, y es todo, nada, es como un evento que se hace el primer viernes de cada mes, y vos ves imágenes de cualquier lugar del mundo, qué sé yo, no sé, a mí me parece que abrir un poco todo lo que sabemos que es Internet, bueno, hay que usarlo. Inclusive para cosas, por ejemplo, conozco un par de gente que ha vendido trabajos a través de estas galerías como Saatchi, la conocen a esa, que tiene ahora un sitio online que está bastante bueno. Yo no puse mis cosas ahí, pero bueno, si sos, digamos, si ponés precios razonables, digamos, se vende, no tenés que pasar por el embrollo de la aduana y qué sé yo, pero existe. Conozco a alguien en Buenos Aires, un mendocino, una mendocina, un exalumno de la facultad, que hacen eso, qué sé yo, como abrirse a esas cosas, meterse en internet y buscar y buscar y buscar, y a veces salen cosas como impensadas. Después está el camino que cada uno haga, que es tan peculiar, tan único, qué sé yo, no sé, qué sé yo, por ejemplo, yo veo por ejemplo, yo no soy muy hábil para interactuar con la gente y el mundo, qué sé yo, entonces no me salen ciertas cosas, pero
pero veo mecánicas que utiliza la gente para estar en algún lugar. Digamos. Hay gente que le importa un pedo estar en una galería, ¿verdad? Yo veo, qué sé yo, no sé si lo ubican, un tipo en Instagram pone videos todo el tiempo, se llama Brusone, que va a galerías y te muestra, bueno. Y ves cosas horrorosas que se están mostrando hoy, bueno, todo centrado en la ciudad de Buenos Aires, casi prácticamente, pero, viste, como esa cosa, esos dibujitos como raquíticos y pobrecitos, hechos a propósito, así, no sé, como que hay algo cool en hacer eso, bueno, galerías en Palermo, yo no sé qué. Bueno, van, por ejemplo, digamos, es gente que va y hace un curso con el curador X, y entonces después muestran en esa galería. Ese es un camino, no está que sea ni mal ni bien, pero son caminos, son maneras de relacionarse, como gente que va a talleres de pintores, pues voy al taller del pintor tal, y bueno, y después hago la muestra con los alumnos del pintor tal. Qué sé yo, maneras que yo, por ejemplo, esas no las he explorado, pero cuando yo decía eso de estar siempre en movimiento, quizá mi movimiento por ahí pasó por otros lados, como estas cosas de la escenografía o del oficio mismo del pintor, que no es, digo el oficio porque no estoy poniendo mi imagen ni nada, pero también me sirvió, aprendí, trabajando para teatro comercial, trabajando para publicidad, haciendo fondos para publicidades, haciendo fondos para, o cosas para cine, como que son, qué sé yo, los caminos no son solamente los salones o las becas o las galerías, estar en alguna galería X, cada uno verá, pero yo también creo que tiene mucho que ver con lo personal. Por ejemplo, a mí en particular me gusta estar más que nada solo y concentrado en el mundo que me hice en mi cabeza, y entonces me cuestan ciertas cosas de interactuar con el mundo, con personas, pero hay caminos, y esos caminos los tienen que explorar, porque uno nunca sabe qué camino le puede caber. Te iba a preguntar algo. Ay, perdón. Esto me parece riquísimo, lo que ha abierto la pregunta de Laura en cuanto al tema de los subsidios y la búsqueda. Yo me refería a eso en cuanto a gestión, de producción, y es riquísimo cómo lo fuiste llevando digamos, en esta participación colectiva con el estudiantado, que está buenísimo. Yo estoy disfrutando de este encuentro, no solamente porque estás vos, que es un encuentro muy emocionante, digamos, para mí, sino por el nivel de participación también de todos, digamos, de los estudiantes. Qué bueno. Me parece que también es una cuestión que tiene que ver con el psicológico, digamos, o sea, con lo que se me cortó un poco, nuestra Hugo. temática. Digo, se abrió un tema que tiene que ver con lo epistemológico del arte, digamos, de la formación artística. De acuerdo a las preguntas que van acercando en el chat también, ¿no? Hay una relación de producción y comercio. Entonces vos estás abriendo líneas en todo eso. Comercio tiene que ver, obviamente, con el tema de un sistema que plantea el mercado como posibilidad de vida, ¿no? Entonces, y ahí está esta altura paradigmática, digamos, del concepto artístico, del artista, del hacedor artístico. Es como que nosotros lo que queremos es redimensionar y ampliar, ¿no? Vos bien estás hablando de diferentes vías, algunas exploramos, otras no. Pero iniciaste la charla hablando de investigación, como que se abrió un mundo a partir de esta última etapa de la facultad de formadora tuya, digamos, a partir de investigar, de ahondar en la lectura, de ahondar en un relevamiento de datos para poder producir. En eso estás orientando también toda la charla de las nuevas vías. La relación de comercio tiene que ver con otras epistemes también que implican una relación de servicios, o sea, genero un servicio desde el tema que elegí para formarme, y luego, entonces eso está estandarizado, que remite a un determinado parámetro para poder cobrar.
Lo artístico no tiene eso. Entonces, es más, vos planteaste incluso esa disyuntiva que tenemos en la obra que está cotizada a nivel nacional e internacional. ¿Sí? O sea, es el mismo productor artístico, pero tiene que pensar precios distintos, cosa que al que compra obra no le conviene, digamos, que la obra de un autor que compra vaya en diferentes países. Por este tema. Entonces estamos ahí con muchas líneas que se abren y que tenemos que evaluar de qué manera responder y que no dejamos de ser. Y un poco estamos interpelando aquella mística y tampoco está sometiéndote a un comercio. Es como conocerse, vos estás hablando de que explorar caminos, en realidad lo que estás construyendo es tu propia mirada, digamos, o sea, sobre vos mismo, ¿no? Es cómo nos reconocemos haciendo, y el vínculo con otros, sea un mural, es un desafío riquísimo. Para interpelar también incluso a aquel que te va a comprar o te pide ese mural, porque uno como hacedor artístico, como hacedor simbólico, tiene un lugar de muy interpelador. A nuestro contexto histórico, a nuestra cultura, permanentemente estamos planteando otra mirada. Entonces esto es riquísimo lo que está planteando, y este riesgo que está poniendo, que no cierren caminos, que siempre implica una posibilidad de construirse y revisarse, y que no necesariamente habría, que tiene que ver con poner en valor una producción que puede ser redituable, que eso implique un sometimiento a un sistema capitalista. Uno puede construir sus propios espacios. Eso es riquísimo en nuestra carrera. Sí, hay algo de eso, Hugo, que también yo me había notado acá, porque me parecía como interesante de mi experiencia por ahí. Del mismo modo, que es, por ejemplo, hoy hablábamos más que nada de temáticas y cosas así, pero también en la materialidad, la forma de lo que se construye, digamos, también es diferente. Por ejemplo, yo, no sé, ahora poner un proyecto nuevo que lo tengo nada más que en forma teórica, que es sobre... Vieron que acá hubo gente viviendo en el Museo de La Plata, presos, el cacique Nacayal y todos ellos. Bueno, en San Francisco pasó lo mismo, es decir, había nativos americanos viviendo en museos como piezas antropológicas. Bueno, eso estoy escribiendo ahora y voy a presentar. Y eso va a ser un cuadernito de dibujos a lápiz, como el cuadernito del naturalista que iba y dibujo la hojita. Y eso va a ser un cuadernito así, nada más, es un proyecto así de modesto. O lo de Veronese son telas grandes al óleo. Ese formato de cuadro tradicional, no, otra vez una tela al óleo, el óleo, qué garrón, esto es re antiguo, no funciona más, qué sé yo. Si yo voy a hablar de Veronese, hice un rectángulo de ese cuadro de Veronese, que fue el cuadro del conflicto, hago un rectángulo proporcional y lo hago en óleo con todas las diferencias, había así por haber, empezando por el talento del pintor, pero elijo esa forma, porque el tema me lleva a eso. Cuando el trabajo, Laura, que presenté en el museo, el de Arte y Memoria, por ejemplo, era un trabajo multimedia, que había videos, les pedí a un montón de amigos en todo el mundo que graben un video de 4:33 de John Cage, que es esa obra musical donde él, por 4 minutos 33 no toca el piano y se sienta delante del piano sin tocar. Tiene una partitura, aunque parezca mentira, pedir los derechos, tuve que pedir los derechos para la partitura del silencio. Bueno, grabaron videos, yo hice un montón de retratos, hice mapas de la ciudad de Nueva York y de Buenos Aires, porque era una historia que tenía que ver con el silencio allá y acá. De allá, durante la epidemia de SIDA, hubo un eslogan que se llamaba "Silencio es igual a muerte", porque habían muerto 10.000 personas, y el gobierno no hacía nada, no lo tomaba como una epidemia, total los que se morían eran homosexuales y drogadictos, entonces no importaba tanto, y bueno, eso pasó allá, silencio igual muerte, y acá antes de la dictadura, justo antes, el último año, hubo una campaña que se llamaba El silencio es salud, y bueno, yo viví en esos dos lugares y me llamó mucho la atención cuando llegué allá y vi eso, porque cuando yo era chiquitito había una campaña que se llamaba El silencio es salud, y acá hubo una campaña que se llamaba El silencio es muerte. Bueno, ese fue un trabajo
multimedia, tenía un montón de cosas, tenía fotos de archivo, tenía cuadros, se armó como una instalación. Hay otros trabajos como el que mostré ahora en el Museo del Holocausto en Buenos Aires, que son pinturas, por ejemplo, súper tradicional, pero está hecho en cuadrados, como un rompecabezas, y es como un friso enorme de metros y metros y metros. Es como una especie de pintura instalada, que es algo que aprendí de Remo Bianchedi, que es un pintor que me encanta, a Laura también. Y entonces, digamos, de cómo poner, por ejemplo, él tenía que hacer una muestra, mi papá me comía las uñas cuando era chiquito, o algo así llamaba la muestra, y todos los cuadros estaban puestos a la altura de un nene abajo, entonces entrabas a la galería y todos estaban... Entonces, digamos, era un soporte tradicional, pero instalado de una manera, o la noche de los cristales, cuando los nazis rompen todos los vidrios del barrio judío, qué sé yo, entonces había en una pared enfrentados con nombre y apellido los jerarcas nazis, como 4 imágenes, y del otro lado un montón de retratos sin nombre. Digamos, cómo instalo pintura, es decir, un soporte tradicional, pero cómo lo ubico en esto. Por ejemplo, ahí en ese proyecto 1930, que era la Alemania pre-nazi, son imágenes diarias, no hay nada, digamos, hay unas sombras ahí medio siniestras, ominosas, pero digamos, no era una muestra que hablase del Holocausto. Pero bueno, eso lo intercalé con variantes de una obra de un grabador de ese tiempo que se llamaba Paul Weber, y hizo un grabado que se llamaba El Rumor, y el rumor era un bicho tremendo que circulaba así, un dragón formado por ojos y lenguas. Genial, ese grabado, búsquenlo, Paul Weber. Y bueno, y entonces intercalado con esa imagen. Pero digo, en cuanto que también hay modos de presentar que venden más que otros, y uno les da bola o no les da bola. Yo, si me conseguí, qué sé yo, me dieron un subsidio, que fue lo mejor que me pasó en la vida, ese para mapas del silencio, podría haber seguido haciendo instalaciones porque garpan más que pintar. Y no, porque las otras cosas que se me fueron ocurriendo no tomaban esa forma, no tomaban forma de video, no tomaban forma. Entonces, en ese diálogo con qué te pide el afuera y qué no, qué puede garpar más o no, uno toma sus decisiones, qué sé yo. A mí no me interesa hacer una instalación, ponerle este trabajo que les contaba de Veronese, ¿no? No, yo quiero tener la experiencia antigua de la tela y el óleo, porque estoy ahí, me tomo unos vinos y me creo que estoy en Venecia y soy Veronese y la Inquisición está afuera queriéndome matar, qué sé yo, no sé. Pero bueno, eso también, no sé si se entendió, que hay el formato que toman las cosas, y no tenerle miedo, que de repente estoy pintando un cuadrito al óleo, y es una antigüedad, y qué sé yo, no sé. Es lo que es la forma que toma. Por ejemplo, me acuerdo, bueno, en la facultad hubo un profesor que se llamó Carreño, que para mí fue como el que me ayudó en todo, y lo adoré, y siguió viendo mi trabajo a lo largo de los años, hasta que se murió, y él siempre me decía, por ejemplo, de este trabajo, La Gesta, que eran unos trabajos de 2,40 metros, que hablábamos hoy de la catedral, como que yo me había tomado el mismo trabajo que daba construir una catedral, porque si te acercás, hacía los ladrillitos chiquititos, en lápiz, sobre un hardware, sobre un chapadur, como que me tomaba yo como dibujante el trabajo de construir. Y viste eso que te dicen, uy, qué paciencia tenés que hacer. No, yo no soy paciente, estoy construyendo una catedral, que es diferente. Pero bueno, no sé, me perdí, ¿no? Estoy diciendo cualquier cosa. Hola, Perdón. hacer un comentario. Perdón, ¿querés hablar primero? No, era un comentario más que nada. Hola, soy Martina. Hola, Martina. Yo estoy también en pintura y me parece fascinante lo que decís. Yo considero la pintura, sobre todo la cátedra, nos está dando como mucha más libertad en el sentido de que la consideran como algo mucho más amplio que la pintura de bastidor. Y yo escucho y me fascina porque no descarto para nada la pintura sobre bastidor tradicional, pero me parece que ya juega un rol completamente distinto al que jugaba antes. Creo que es esta cuestión de la instalación. O sea, yo por lo que escucho, veo que vos también lo considerás de esa manera, en el sentido de que las pinturas no están solas, sino que están en diálogo con
la forma de instalar y también el contexto en donde se instala, ¿no? Nada, eso, y muchas gracias. No. Yo quería hacer otro comentario sobre algo que dijiste hoy, que dijiste que en las facultades era un queso, no sé qué tan así habrá sido realmente, pero que me parece que está bueno porque por lo menos a mí me viene pasando con la virtualidad, que me da como una sensación de que estoy perdiendo parte de la carrera, digamos, porque siento que las entregas van muy rápido, yo voy muy lento estando sola en mi casa y no en un taller, o cosas que van pasando, y como que digo, bueno, está buenísimo por ahí no centrar a la facultad como la cúspide de, no sé, de la creación artística, cuando en realidad no. No sé si se entiende lo que quiero decir, como que digo que está buenísimo que lo hayas mencionado, porque en general las charlas que tenemos o algo es como si en la facultad la verdad que me iba súper bien y qué sé yo, y yo digo, che, yo no siento que esté Sí, sí. produciendo cosas No, muy no, piolas ahora, como que para mí digo, es una experiencia fantástica por todo. Uno rescata a algunos profesores, uno rescata a muchos amigos, y esta idea para mí, yo tuve como una sensación como de 360 grados de cosas en todo, digamos, cuando tenía que ver historia del arte, estética, qué sé yo, estar como expuesto a un montón de cosas que si no hubiera sido en la facultad, yo no sé si hubiese, no sé dónde como llegás a eso. Hay gente que sí, que es totalmente autodidacta, o va al taller de un pintor, o qué sé yo, y logra eso, pero para mí, digamos, la facultad, lo que no tiene, digamos, te ofrece eso, te expone a un montón de cosas, y vos después tomás lo que te interesa de eso. Ahora, ¿cuál es tu recorrido como alumno en la facultad? Eso para mí no importa tanto, digamos, es como, digamos, porque terminaste tomando lo que te sirvió, absorbiendo lo que te sirvió de eso. Lo importante es que tuviste la posibilidad de estar expuesto a todo eso, que yo no creo que otros espacios lo den. Después, tomar todo lo que te dicen con pinzas. Cuento una anécdota. Tuve una alumna, los años que vivía acá en Argentina, los últimos 4 años viví acá en Argentina, cuando estuve en la facultad, y tenía una alumna, tenía un taller yo mío en Buenos Aires, y había una alumna que estaba haciendo artes combinadas en el UNA. Me contó una anécdota que me fascinó acerca de, digamos, cómo uno como alumno tiene que tomar las cosas. Nada, es lo que, digamos, con pinzas, es lo que te dicen y tomás lo que te sirve y no. Esta chica presentaba como su trabajo final una instalación que eran unas cajitas con unas como con conchilla dentro, como cositas de mar, qué sé yo, y vidrios, no sé, no lo vi el trabajo, así me lo describía mi alumno. Entonces la profesora lacaniana le termina diciendo que, bueno, que lo que había hecho es poner una concha dentro de una caja de vidrio, y que la frigidez, y que el deseo sexual reprimido, y vamos, fue todo el tren, y la piba llorando a mares. La piba era, creo que de Valeria del Mar, se había muerto su papá y había puesto conchitas adentro, era todo un altar para la muerte de su papá. Es decir, la gente también, los profesores o teóricos o críticos, Se cortó Rafa, ¿no? ¿Cortó? Sí. Se le cortó a él, me parece. Bueno, hay un Ah, montón pensé de que era videos yo. que... Ahora voy a compartir su página web, compartí su Instagram recién en el chat. Hay un montón de videos que él recorría y Laura me pidió que pasara, pero no los puedo ver. Ahora vamos a ver si se pueden ver en otro lugar, pero voy a compartir el link de la página web. Ahí volviste, Rafa. Ahí estoy de nuevo. Bueno, no sé hasta dónde se habrá oído. No, igual la respuesta está buenísima y está bueno también lo que decías de los tiempos, de que por ahí en la facultad está todo muy acelerado y no te da tiempo a hacer una producción paralela tuya y bueno, decir, después vendrán por ahí
otros Sí, tiempos de sí. producir otras cosas, qué sé yo. Sí, sí, y los tiempos personales también, ¿viste? De aprendizaje de cualquier cosa, es como que requiere un tiempo, ¿viste? Te lo tiran y a lo mejor en ese momento no, y después te cae la ficha al tiempo. Yo Por era ahí bastante la como lento. la, la sensación por ahí también de la rapidez muy actual, digamos. Un poco de vino también la Facu a partir del cambio eh, de los tiempos de Hugo, las perdón, cátedras. El tema de la sí. se escucha muy entrecortado ¿Escuchás? tu audio. Fíjate si puedes hacer el Bien. truquito. No, me refería a el tema de la cuatrimestralización de las materias teóricas y de algunas materias también prácticas, hace que esa vertiginosidad se sienta cada cuatrimestre, ciclo, cada año. Eso ayuda también un poco. Es un tema que tiene que ver también con un cambio de estructura del plan de estudio que sucede no solamente en las facultades, sino en todas las universidades, ¿no? Se corta. Hola, yo tenía una pregunta. Hola, Franco. ¿Qué tal? Quería preguntarle está, bueno, al artista, quería preguntarle sobre cómo, por ejemplo, recomendaciones para poder justificar la obra a través del texto. Porque vi que hablaba mucho Justo a él le pide. Está ¿Se bien, escucha? está bien. No, está buenísimo, eso es súper importante. ¿Cómo es tu nombre? Hola, yo soy Franco. Franco. Y Franco. escuchaba mucho esto de que trabajabas en cuestiones pequeñitas y después hablabas sobre los óleos, pintura al óleo en gran escala. Entonces, como que uno también tiene que pararse en distintas posiciones para poder justificar su trabajo en un escrito, como en un statement, para también poder aplicar a las becas y a todo este tipo de convocatorias que se hacen para el arte. Entonces yo me preguntaba, bueno, tú personalmente, ¿de dónde nos recomiendas pararnos en nuestra obra para poder explicar eso? Sí, bueno, sí, la pregunta de Franco es muy importante, porque es verdad, uno puede decir, no, pero yo trabajo con la imagen y, viste, no puedo, no sé, escribir, qué sé yo, no sé qué. Ay, se le cortó otra vez, qué lástima. Cuando empieza internet a hinchar, qué mal, ¿eh? Por ahí lo que pude sacar es la imagen, Ah, Rafael, vamos si a tiene decirle baja. eso, sí. Bueno, el que ahí levantó Franco, hay un montón de preguntas en el chat, no nos queda mucho más tiempo, son 11:30, van a ser, el que tiene interés o la que tiene interés de hacerlo, que lo haga vía micrófono abierto. Rafa, se corta, ¿viste? Por ahí si le sacás la imagen y solamente hablas, capaz que tenés más. Perdón, Lau, te corté el audio. Si querés, activalo. Activalo que te lo desconecté, perdón, mientras mandabas el audio. Ahí está, ya está. No. Acá Agustina propone que saquemos imagen todos. Pero debe ser problema de él. Sí, sí, sí. Porque todos tenemos. Igual a veces ayuda a que sea más... Ah, ¿sí? Ah, bueno.
Saquemos entonces. Probemos. Igual no está, Rafa, se le debe haber cortado. Vamos a esperar que vuelva a pedir entrar. Sí. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, aprovecho este bache para decir que me parecen fantásticas las personas que nos están acercando. La verdad que no solo son grandes artistas, sino que se nota mucho que son grandes personas, que son personas especiales, de esos que uno quisiera tener cerca. Les quiero agradecer a la cátedra, sinceramente. Es muy lindo escuchar hablar a calzón quitado, digo, soy viejo, digamos, desnudarse así delante de los alumnos, a gente que son grosos de verdad y que hablan con nosotros como uno más. La verdad que lo agradezco muchísimo. Bueno, gracias a vos, Fernando, también por estar ahí siempre batallando en estas reuniones. Es importante que participen. Ahí entra Rafa. Ahí entró Rafael. Sí. Hola, Rafa. Bueno, creo que fue mi... Hemos quitado la imagen. Puedes quitar la imagen si cualquier cosa tenés poca señal. Así toma menos. Ah, bueno. Bueno, Rafa, pedían que retomaras en la parte del texto que había quedado. Sí, lo de Franco, que había preguntado, es súper importante. Es un tema para quien no le gusta escribir, pero yo creo que no... son una de las cosas de las que hablábamos, que hay que interactuar con la realidad y digamos, es un ida y vuelta. Y de alguna manera, todos estos, exactamente como decía Franco, todos estos subsidios o cosas así requieren que vos hables de tu trabajo. Mi único consejo es tratar de... se escucha, chicos, ¿no? Sí, perfecto. Ah, bueno, perfecto. Mi único consejo es, lo primero que todo, tratar de ser absolutamente honesto, sacarte todo el léxico, digamos, todo el bla bla de parecer canchero, parecer intelectual o parecer no sé qué, simplemente contar desde las tripas primero a ustedes solos en un papel, ¿por qué carajo estoy haciendo esto? Yo me cuento a mí, como en mi diario íntimo, en el mismo diario que digo, me enamoré de fulanite, no sé qué, ahí mismo pongo eso. Sobre ese germen, yo creo que se puede trabajar un texto, porque si uno empieza a proponer un texto que debe sonar bla, 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 debe parecer no sé qué, debe parecerse al de X persona porque le fue bien, y a mí no, qué sé yo, para mí no funca. Yo llegué a poner, por ejemplo, a unos... uy, estoy de nuevo. Yo llegué a poner que era, ¿cómo se llama? Que era fóbico. A veces les conté todos mis problemas en un pedido de Granco. Decía, ¿cuáles te daban una parte? Pues te dicen, en tantas palabras explicanos tanto, en tantas palabras explicanos tanto. Entonces daban este grant, le llaman allá subsidios, pedía determinada experiencia personal. Y en mi experiencia personal yo les conté todos mis problemas como si estuviera en terapia, más o menos. Y me fue bárbaro. Es decir, no sirvo para hacer networking, como dicen allá, que es crear relaciones en el mundo del arte, o qué sé yo. No sirvo para esto, no sirvo para el otro. Es decir, una palabra escribí una parte donde decía que
era un inútil. Y me fue bien, quizás por ser honesto nomás, no digo que tengan que escribir todos sus problemas al fondo. Tal vez porque empatizan con vos. Quizás, qué sé yo, no sé, pero digamos, después en cuanto al proyecto en sí, sí, y si no, si ustedes no sienten que son los ideales para poder escribir, qué sé yo, bueno, nada, se juntan con alguien, hacen un trabajo colectivo, buscan a alguien que los ayude a escribir, pero es importante, digamos, inclusive en cosas que son, digamos, yo soy pintor figurativo, digamos, por más que haya hecho trabajos multimedia, qué sé yo, digamos, es, digamos, no, uno diría, bueno, no tenés tanto que explicar porque la imagen puede contarse, qué sé yo. No, es necesario, es el modo de decir, aparte muchas veces estás pidiendo algo para un trabajo que todavía no realizaste, entonces tenés que tratar de contar qué es lo que vas a hacer, y por qué, y qué sé yo. Pero esas reglas, ese universo, por ejemplo, el porqué, ahí está, el porqué es una cosa interesante de analizar. Es el porqué dentro de la lógica de un universo que vos proponés, no el porqué que alguien espera, no el porqué de explicar todo, no el porqué de decir, en esta imagen el gatito verde volando arriba a la izquierda significa no sé qué, y el de abajo, como si la imagen fuera una especie de rompecabezas de sentido. No, pero sí el texto es importante, y bueno, si sos, no sé cómo se llama el de la banana Catalani, Mauricio Casalani, bueno, si vas a colgar una banana pegada con una cinta a la pared, y no sos él, seguramente vas a tener que escribir muchísimo. Claro. Alguien más tenía una pregunta recién. Yo quería comentar con respecto a lo que decías hoy, del tema este de cuando presentás un trabajo, en los tiempos de la facultad y demás. Me pasó mucho el año pasado y que cuando me daban la propuesta no se me ocurría cómo abordarla. Y después de que pasaban unos días o que ya teníamos la primer preentrega, se me ocurría recién ahí cuando ya lo charlábamos más, como que ya lo tenía más integrado. Y nada, tipo, eso requiere que me atrase, obviamente. Pero otra cosa que también quería hablar era que a partir de este cuatrimestre me interesó mucho el tema de muralismo y tuve la oportunidad de poder presentarle una propuesta mía a una vecina y no sabía cómo hablarle, digamos, cómo contarle lo que quería hacer. Solo le podía mostrar lo que ya había hecho, digamos, el boceto. Uy, se cortó otra vez. Se cortó otra vez, me parece. Rafael, pero bueno, es interesante lo que planteas, poner en palabras aquello que hacemos en imagen. Es el desafío constante nuestro, ¿no? Todo esto que estamos hablando con Rafael también, pero ensayar esas transposiciones de un lenguaje a otro es vital y también nos permite observarnos, revisarnos. Y es otra forma de comunicar a otro, ¿no? Que no tiene imagen de lo que hacemos nosotros. Hola, ¿cómo andan? Sí, no, que yo también pensaba que a veces el hecho de poner en palabras a mí me cuesta, pero cuando lo hago siento que es re importante, porque también muchas veces, no sé, como que pasan cosas que son como re inconscientes por ahí o que se relacionan, no sé, de alguna manera con tu historia o con tus emociones y eso, y por ahí si no las escribís, quedan ahí guardadas, digamos, como que por ahí no las haces conscientes.
Bueno, Sí, no le son llegan ni... Perdón, son Hugo, recursos. no le llegan a Rafa ni siquiera los mensajes de WhatsApp. Así que vamos a intentar que se conecte y ¿les parece después despedirnos en un ratito cuando se sume? Sí, sí. Bueno. Y lo que estábamos hablando recién son recorridos que tienen que ver con características propias del conocimiento que estamos desarrollando. La puesta en palabras implica un riesgo constante también de perder aquello que sí le pertenece a la iconicidad, sí le pertenece a la imagen. Y la puesta en palabras además tiene que ver con la posibilidad de generar otras imágenes que no son las que hacemos nosotros también. Por eso hablaba de riesgo, hablaba de desafío, y es riquísimo también. Bueno, ahí me pudo dice que tiene muy mala internet en el lugar donde está alquilando, así que le pedí que intentara sumarse una vez más, así se despedía y agradecíamos. Y bueno, no sé si los docentes tienen algo para decir para las clases que vienen, creo que queda una más, un jueves más antes de las vacaciones. Así que, bueno, nada, esperamos a Rafa. Y podemos abrir un poco los espacios para vernos, aunque sea un ratito. Sí, yo quería decir una cosa, estuvo bien esto de los textos, porque en algunas producciones, en tercero, este año, bueno, y el año pasado, pedíamos un análisis de la imagen como un primer paso para hacer, por ejemplo, las animaciones, o ahora con lo de Salvioli, y a veces me parece que se interpreta como que tienen que hacer un gran un gran texto, y en realidad lo que estamos pidiendo es un poquito esto, como se refirió Rafael, que es así, qué es lo que ven, pero lo que ven y lo que les llega, ¿no? Porque ahí es donde pueden hacer después una interpretación, o sea, llegar como al corazón de lo que están analizando, y después a partir de ahí poder hacer ellos su propia producción en base a eso. Como que es muy importante esto de la idea, cuál es la idea que está atrás de la representación, cuál fue el deseo, cuál fue el motor, si se están hablando de algo que hicieron ellos, y si están buscando, y están mirando y tratando de encontrar también en lo que están observando, digamos, en la producción que están observando, también encontrarle algún sentido como más profundo, que es lo que a primera vista aparece, o lo que es más superficial en las descripciones, etc. Me parece Y que muchas veces ese lugar profundo lo encontramos gracias a revisarnos, insisto en este tema de revisarnos, o sea, la interpretación es inmediata, el tema es que no tenemos tiempo para desandar cómo interpretarnos. Entonces, cuando estamos viendo una animación, cuando estamos viendo una obra, el impacto, la inmediatez que tenemos, perceptiva, sensible, emocional, ya eso es un constructo, digamos, un complejo, una cantidad de elementos de decisiones que no estoy hablando de inconsciente o consciente, porque no es la psicología de nuestra territorio. Pero sí estamos hablando de desandar ese proceso comprensivo, reflexivo, que es de pensamiento. A la hora de comprender, a la hora de interpretar, es un lugar de lectura, un lugar de análisis inmediato. Interpretar lo que estamos observando es conectarnos con lo que observamos, y el tema es poder revisar eso que interpretamos. ¿Cómo interpretamos? Eso es riquísimo. Y ahí encontramos esas relaciones, esa distancia con el que produce y nosotros como lectores, ¿no? A la hora de interpretar ponemos en observadores nuestras propias producciones. Por eso hablamos de transponer al lenguaje escrito o hablado, eso lo producimos en imagen.
Ahí me respondió Rafa que está intentando volver a comunicarse o a sumarse a la clase, pero si no, manda un video de despedida y lo pasamos por el celu. Algo extraño lo que vamos a hacer, pero vamos a ver si funciona. Yo siento que algo bueno que trajo la virtualidad es eso, de tener que escribir la devolución de la obra o de lo que acabas de hacer, sea en cualquier materia. Y nada, es como que te queda un registro y lo podés releer, repensar. En cambio, cuando hacíamos las devoluciones orales, capaz que, no sé, te quedaba algo colgado y dijiste, ah, no dije esto, o no sé, estabas pensando en otra cosa y se te olvidó nombrar algo de la obra, que escribiéndolo es diferente. A mí me pasó algo con Salvioli. Tomé apuntes en la clase y tenía la hojita con todo el escrito para hacer el TP y me colgué, se me pasaron las semanas. Ayer me puse a hacer el TP y no encontraba la hojita y me desesperé. Y un compañero me pasó el link de la clase y la vi de nuevo y empecé a tomar nota poniendo la pausa. Y descubrí que había escuchado la mitad de lo que dijo Salvioli. Claro, Y siempre eso que pasa. había prestado atención, ¿eh? Y lo pude organizar y me sirvió muchísimo haber perdido el papel. De verdad, fue fantástico. Por eso me parecen como cosas muy nutritivas. Esta gente, yo siento que tiene ganas de decirnos cosas y nos dicen tantas cosas que es difícil para uno asimilarlas de una. Uno va tomando pedacitos y no se da cuenta todo lo que están diciendo, porque están diciendo todo junto, es como que tienen una ventana hacia sus compañeros del pasado, que están hoy, que son jóvenes, y es como volver atrás y decirte a vos mismo, che, cuidado con esto, presta atención acá, metele por tal lado, y te dice todo junto, es como cuando tu papá te habla y te dice todo, y vos no podés tomar ni un porcentaje de lo que te dice. Y me re sirvió volver a escucharlo. Bueno, ahí se sumó de vuelta Rafa. Ahí está. Ay, ya se fue. ¿Estás, Rafa, ahí? Gracias otra vez. No sé si puede escuchar, pero bueno, hago expreso el agradecimiento a todos por habitar este espacio, estas charlas, a mis compañeros y compañeras, Laura, por conectarnos con Rafael. Hola, Rafa, otra vez, gracias por estar con nosotros. Y bueno, el agradecimiento acá de todos los que están participando en el chat, de la sensibilidad que tenés, de todo lo que estás brindando en cuanto al ánimo incluso para poder seguir produciendo y explorando e investigando. Bueno, gracias a ustedes, chicos. La pasé bárbaro, gracias por invitarme. Bueno, nada, espero que la experiencia les sirva de algo a alguien. Nada, una cosa más que quería decir que quedó ahí por el medio, pero que creo que es re importante, es que utilicen, digamos, lo virtual, las redes para cosas. Porque a veces en este tipo de situaciones me pasa que solo me piden, ya en vez de pedir currículum, muestras de trabajos y qué sé yo, directamente es, ¿viste?, tu Instagram o tu sitio web, como que tómense en serio eso. Por ahí las selfies con el perro se las sacan en otro Instagram, pero tienen uno de su trabajo. Ese es un consejo porque realmente piden esas cuestiones así, qué sé yo. Me ha pasado últimamente, que en vez de decir mandanos tantas imágenes de tantos píxeles por tantos píxeles, directamente es dame tus redes. Entonces tómenselo a eso en serio y escuchen gente de otras áreas también, escuchen gente de otras áreas. Ahora vi que ahí tengo una invitación para complementaria, les voy a poner un link de Lucrecia Martel hablando, que es divino. Y eso hace bien para todo y en todos los aspectos, y no es, y bueno, y es Lucrecia Martel, si no la conocen, una directora de cine argentina. Así que, bueno, nada, gracias, suerte, sigan pintando, o lo que sea que hagan. De todas las básicas son acá, Rafael. Ah, mirá.
Bueno, Rafa, yo compartí tu Instagram y tu página al chat del grupo, así que lo tienen ahí. Bueno. Y nada, agradecerte estar. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, Rafa. Gracias, Bueno. Rafa, querido. Ahí les pongo la imagen de nuevo, así los saludo. Chao. Bye. Muchas gracias. Adiós. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias.